3, 2. Ya regresamos a su programa Sucesos Multimedia. Me encuentro con la grata presencia de Arturo Ugalde, viene del asentamiento Tarahumara. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Y ahora sí que dándoles la bienvenida y sobre todo para que nos cuenten un poquito acerca de este asentamiento Tarahumara. ¿Cómo nace? Mire, con la presencia de un sacerdote jesuita que se regresó de la Sierra de Chihuahua, el padre Díaz Infante, Carlos Díaz Infante, le preocupaba mucho ver a los tarahumaras en la calle, en las circunstancias en que se encontraban, la mendicidad, el maltrato, el alcoholismo, la drogadicción, porque se los estaba comiendo la ciudad. Como alternativa, él pensó que lo principal que podían hacer era darle una vivienda digna para que no vivieran en los hacinamientos y en las condiciones en las que estaban. Entonces él se propuso iniciar la creación de la obtención de un terreno, primero que nada, donde pudiera sentarnos. Empezó con 4 casitas de cartón y lámina y todo, que se fueron armando, y de ahí entonces ya siguió el proceso de tratar de mejorarlos en muchas circunstancias, como ya lo vimos, pero su origen nace por él. Posteriormente le pasa la estafeta a otro jesuita, al padre Carlos Arroyo, quien ya ve más consolidado el proyecto, ya se hacen las primeras casitas, el primer conjunto, le toca iniciar el segundo conjunto, y finalmente el jesuita Oscar Reinal es quien consolida todo el proyecto con la creación de la asociación, una organización, la creación de una planeación estratégica, y ya la asociación se constituye de manera formal para poder apoyar a todo el migrante tarahumara a Chihuahua. ¿Fue difícil esta tarea de organizarse tanto por las cuestiones culturales de cada, ahora sí de los integrantes tarahumaras para estar en un asentamiento, pues ahora sí que con población de otra cultura, ¿no? El proceso realmente es puros razones. Fue difícil el proceso porque había que hablar con ellos para ofrecerle algo mejor de lo que tenían. Sin embargo, no era mucho la diferencia que se le ofrecía en esos momentos y en ese tiempo. Entonces sí fue muy pesado y muy difícil, porque la respuesta de la sociedad hacia la fidelidad y la creencia de la filosofía tarahumara, de su libertad, el respeto de los derechos de los demás, su desprendimiento de lo material, es muy difícil para nosotros entenderlo. Entonces el padre no tenía mucho que ofrecerles al principio. Cuando ya empezaron a ver que se construyeron las primeras 7 casitas y luego se terminó el complejo de 34 casas, empezamos a invitarlos y empezó a cambiar un poquito la actitud y empezó a ser más sencillo la llegada de ellos. Pero luego vino el proceso que va acompañado de esto, que era educarlos en el uso de su propia casa, que tienen cuartos, habitación completos, baños completos, cocina con comedor completo, sus literas y pues la cohabitación de padres y hijos, ya no en hacinamiento con otras familias tarumanas en el mismo cuarto, ya era una sola familia, ya era un poquito más de dignidad. Ahora sí que, ¿cómo crece este asentamiento tarahumara? Probablemente hay que reconocerle a Oscar Reinal, que fue ya el gran promotor con una de sus cualidades, es de este jesuita, de poder entrar en la búsqueda de recursos. Entonces, fue una tarea muy difícil, porque si el Estado no ha hecho la función social a las tarahumaras en un contexto completo, sino más bien en un contexto trimestral o sexenal, donde reciben un cierto apoyo que resulta ser un paliativo. ¿Qué hacen las presidencias municipales? Pues les llegan los rarámuris y les piden láminas, y les dan láminas, pero no saben si las láminas se utilizan,
si se usan bien, si tienen algún fin, cuando en realidad es que ojalá que aquello que le den tenga una continuidad. Entonces, los gobiernos no lo ven a muy largo plazo porque requieren de un cierto reconocimiento, lo cual es justo y equitativo. Y el tarahumara, si se lo das o no se lo das, a él no le afecta. Él vive, si él vive en una cueva, sus necesidades son mínimas, ¿por qué tiene que crearle el chabochi necesidades que no existen para él? Esto que nos comenta fue una tarea difícil de llevar a cabo. Ahorita ya le había hecho yo la pregunta. Son diferentes costumbres, ¿no? Diferentes formas de pensar. Ahorita nos hablaba que para ellos el tiempo es el tiempo. Si hoy es tiempo de cosecha, para ellos fenomenal. Si no es tiempo de cosecha, ellos esperan hasta los tiempos. ¿Cómo irlos apegando a nuestras costumbres? ¿Y qué tan bueno y qué tan malo surgen estas ideas o estos conflictos ante esta sociedad? Mira, yo te diría que es un proceso de cambio. Primero, porque nos hemos dado cuenta que con la gente que ya estamos tratando ahora aquí, son 67 en un asentamiento, 34 en otro, podemos decir que tenemos 100 familias. En un promedio de 4 o 5 por familia, estás hablando de 400 a 500 personas con las que convivimos. Nosotros los acompañamos. Ellos hacen su propia elección de sus gobernadores, de sus autoridades, y nosotros vamos en el proceso de acompañamiento. La clave de esto, o sea, el planteamiento de lo que tú me preguntas, cómo reaccionan, es que encontramos una nueva cultura. Ni es la cultura rarámuri de la sierra, ni es la cultura chabochi, es una nueva cultura, donde muchos pequeños ya no saben ni lo que es la tarahumara. Algunos ya no hablan rarámuri o la lengua tarahumara. Los grandes han olvidado un poco sus tradiciones, y la gente que tenemos la de mayor edad tiene 50 años. Entonces todos son matrimonios jóvenes, no tenemos viejos. Entonces es un proceso donde tienes que regresar a enseñarles su vida, sus raíces y su cultura. ¿Por qué? Para que se puedan entender ellos mismos. De otra forma, el ambiente, el medio ambiente donde se desarrolla, todo es nuevo para ellos. Si los avientas a la ciudad, fácilmente caen en el alcoholismo, la drogadicción, las mujeres en la prostitución, sin que en ellos haya la malicia o la maldad de lo que el chabochi en cierto momento los está induciendo. Si están acá en el asentamiento con las circunstancias que hemos tratado de hacerles cómodas, ellos empiezan a tener identidad de lo que perdieron. ¿Qué perdieron? Cuando tú te vas de tu tierra, si eres de Jalisco, si eres de Aguascalientes, si eres de pueblos del estado y te vienes a otra ciudad, pierdes tu identidad. Y al perder tu identidad, andas en búsqueda de ella o de tu identidad. Aquí eso es lo que se pretende, que ellos encuentren su identidad rarámuri en los asentamientos. Nos vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos para que nos explique qué es lo que han hecho alrededor de este tiempo.